Seguimos en vivo, te estamos acompañando en esta noche para analizar lo ocurrido hace un ratito, nada más, también vinculado con la deuda y lo que se ha firmado en el Senado, lo que se ha determinado, mejor dicho, lo que se ha votado en el Senado para que se convierta en ley la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estamos junto con dos economistas para analizar este tema, con Federico Pastrana y con Juan Ignacio Fernández. Gracias por venir. ¿Qué significa, económicamente hablando, la sanción de la ley? Bueno, la sanción de la ley lo que hace es dar un marco a la renegociación de la deuda que la va a llevar adelante hoy en el Poder Ejecutivo, como suele pasar, y el Congreso lo que hace es dar cierto marco a esa negociación que se va a llevar adelante con un cronograma que presentó el Poder Ejecutivo de ahora hasta marzo, que es la idea de presentar las ofertas y cuál es el planteo que hace el Ejecutivo hacia los acreedores, ¿no? ¿Qué signos hay para analizar hasta el día de hoy para llegar a ese momento de la renegociación del primer plazo? La verdad que está muy complicado. La verdad es que digamos, el tema es así, incluso renegociando la deuda, la situación en Argentina es muy complicada. O sea, saliendo todo bien, igual yo creo que es impagable. Yo creo que es impagable, me parece que hay que pedir quita de capital, intereses y un periodo de gracia lo suficientemente largo como para dar espacio a acomodar los fundamentos de la economía argentina. ¿Y si eso no se da? Si eso no se da, se puede dar una situación muy, muy grave, básicamente. De nuevo, mucha gente piensa que se arregla el tema de la deuda con acreedores y demás, y esto se resuelve. No, eso es condición necesaria para acomodar esto, pero es la primera condición necesaria. Después hay que hacer toda otra tarea interna que yo, de nuevo, no lo veo en ninguno en el ADN del gobierno, no lo veo, y por eso estoy un poco pesimista, ¿no? ¿Vos también tenés ese pesimismo o considerás que se está haciendo todo lo posible y que se está yendo por el camino que corresponde? No, yo creo que las renegociaciones de deuda son una tarea muy complicada. Creo que es ingrato, ¿no? La renegociación de la deuda suelen ser ingratas, tienen senderos muy complicados, no está claro. Uno puede dar un paso por un lado y recibe una negativa, entonces parece que es todo tremendo y está todo mal, y entonces los negociadores son los peores de la historia, y de repente sale bien, entonces son los mejores, y cómo conocen y cómo renegocian. Y la verdad que uno ve que las renegociaciones en general se miden por los resultados, y por lo tanto en el camino uno encuentra muchas cosas y puede hacer un análisis en una semana. Vos por ahí tenés economistas, un montón de economistas diciendo que va todo bien y que entonces está bárbaro todo, y de repente que está todo mal. Lo que sí coincido, entonces en ese sentido yo creo que los humores de los mercados influencian mucho las renegociaciones, y por lo tanto eso es un factor a tener en cuenta. Ahora, por otro lado, efectivamente la situación económica de la Argentina es muy, muy complicada, no solamente por la deuda, sino por la elevada inflación y por tener una crisis que ya lleva como 1 año y medio de caída del producto, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, y eso hace un combo que es muy difícil de solucionar. Hasta aún solucionando la deuda, obviamente se necesitan otras políticas como el pacto social, acuerdo de precios salarios, etcétera, que son todas políticas que yo creo que el gobierno viene planteando y que se van a ir dando a lo largo de este año, ¿no? Dentro de tu pesimismo, cuando Alberto Fernández da el diagnóstico, que lo viene diciendo hace tiempo, y menciona la palabra terapia intensiva, que Argentina está en terapia intensiva, eso quizás sea ingenua mi pregunta, pero ¿no es escuchado? Sí, yo estoy de acuerdo. El asunto es que... No, digo porque los que tienen, digamos, que aceptar algún tipo de refinanciamiento, de reperfilamiento de la deuda. Sí, yo creo que Argentina va a lograr alguna quita, va a poder renegociar por lo menos gran parte de su deuda. Pero de nuevo, incluso aunque salga todo bien, después te queda un montón de tareas. O sea, lo más difícil para hacer no es reestructurar la deuda y arreglar con los acreedores. Esa es la parte más fácil, diría. Y esa parte fácil es difícil. Eso es básicamente yo lo que estoy viendo. Porque la economía argentina, de nuevo, si mañana no pagáramos intereses, ¿no? O sea, borramos los intereses por 2, 3 años y nos deshacemos de eso. Igual la economía argentina no va a crecer. O sea, incluso aunque la deuda sea cero, la economía argentina no va a crecer. ¿Y qué hacemos? Digamos, la economía va a seguir cayendo, o sea que va a seguir cayendo la recaudación. La inflación va a seguir, los salarios van a seguir cayendo, hasta que digamos, no baje la presión tributaria. Y el gasto público, que nunca en la historia del país, o sea, en los 200 años de historia que tenemos, nunca fue tan alto, hasta que eso no pase, la economía no va a crecer y cada vez va a ser más difícil, digamos, cumplir con las obligaciones. Y el sector público está absolutamente desbordado sin pagar intereses. Y sobre eso tenemos que pagar intereses de deuda, con una deuda que también está en niveles de 100% del PBI, o sea, niveles súper altos, gracias a, los gobiernos anteriores, Macri, entre otros. La ecuación se hace muy complicada.
Por eso es tan poco creíble que Argentina pueda pagar la deuda. O sea, Argentina es un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi es esos esquemas donde están diseñados para no ser pagados. Bueno, ese es uno de los planteos también que hace Guzmán. ¿Cuál es la evaluación que haces del ministro de Economía? No, a mí me parece que se encararon varias de las cuestiones más importantes. Una primera cuestión es dar consistencia fiscal, dar un sendero de baja, consistencia fiscal en términos del primer proyecto de ley que se mandó, el proyecto de solidaridad, inyectar recursos en los sectores más bajos, tratando de asistir a los que peor están y por lo tanto tratar de reactivar de alguna forma la economía. Por otro lado, se lleva adelante un cronograma de reestructuración y la votación en el Congreso me parece que también da cierto marco de que se está llevando adelante bien la política porque hay una votación unánime. Y creo que además están planteando las políticas muy sinceramente, digamos. Esto de terapia intensiva está muy planteado en la política y creo que eso también da marco a que cuando efectivamente arranque la reestructuración de la deuda, los acreedores al ver que la política en general, o sea, que hay cierto marco político de apoyo a este tipo a la reestructuración de la deuda, que la situación argentina realmente es grave, esos acreedores tienen de alguna forma en ese juego muy complicado, que podríamos estar horas y horas describiéndolo, que es el juego de los del sector financiero, por ahí tiene más incentivos a decir, bueno, voy a agarrar la oferta que me plantea el gobierno argentino, porque más no pueden pagar, y si podrían pagar más, se quedarían sin argentinos, porque no hay forma ni se quedarían sin Estado, sin argentinos, sin Reserva Banco Central, es decir, desaparece el país, con lo cual, en algún punto, me parece que hay una posibilidad de que si la política acompaña, es decir, no solamente el Poder Ejecutivo, sino las distintas fuerzas políticas acompañan una renegociación de la deuda, yo creo que hay más chances de salir de este embrollo en el que estamos. Me voy a quedar con ese optimismo. No, total. Lo último, yo te estoy de acuerdo. Ojalá puedan renegociar de nuevo, quita de capital, intereses y sobre todo un periodo de gracia largo para darnos tiempo a reacomodar las cosas internas de la economía. Ojalá pase eso. Gracias por haber venido, muy amables. Vamos. Hacemos una pausa, la última, esto recién empieza, ya regresamos.